Buenas, soy Luisa Dargés y para terminar con el tema del barroco dedicaremos nuestro capítulo de hoy a la pintura española. La pintura barroca española abarcó un periodo que fue desde el siglo XVII hacia la mitad del XVIII, que lo que intentó sobre todo fue alejarse del manierismo idealizado, buscando una realidad verosímil, una pintura que supo además adecuarse a las normas contrarreformistas de la Iglesia, contribuyendo a la importancia de la pintura religiosa del momento, ya que la Iglesia seguía siendo el principal cliente de los artistas. Una multitud de retablos de casilleros para mostrar obras pictóricas, capillas laterales en la iglesia donde se mostraban los grandes lienzos, o los llamados cuadros de altar que ocupaban un testero completo hacían necesaria la adquisición de multitud de obras. Por supuesto, no podemos olvidar la importancia de las representaciones también de carácter profano, desde los cuadros de temática mitológica para decorar las estancias privadas de los monarcas y nobles hasta los retratos y bodegones que decoraban los salones. El periodo barroco se convirtió así en una fuente de multitud de obras y artistas de una altísima calidad y originalidad que nos llevaron a denominar a esta etapa el siglo de oro de la pintura española, teniendo además en cuenta puntos como fueron la lucha de los pintores por ser reconocidos socialmente. Incluso algunos llevaron a juicio sus demandas, como la llevada, por ejemplo, por Velázquez y la Orden de Santiago, o también una imposición de las diversas normas morales que imponía o trataba de imponer la Iglesia, sobre todo en el tratamiento de los desnudos, repercutió en el carácter especial de estas obras. Los viajes también de los españoles a Italia salían con más asiduidad y la llegada de los pintores italianos y flamencos a España, o también una aparición de un floreciente mercado de arte, mostraron las distintas corrientes de las obras pictóricas. En estos mercados de arte, con compras de obras, sobre todo los Austrias, para exponer en los palacios, se convirtió en una costumbre además que siguieron todos los nobles, que supieron aprovechar sus viajes al extranjero para adquirir obras de estos artistas. Otra fuente también son las compras que los comerciantes italianos y flamencos que estaban afincados en España traían obras de sus respectivos países, pues a través, por ejemplo, del puerto de Sevilla, o con lo que se vio que tanto la influencia o el peso de los artistas italianos y flamencos, sobre todo en las temáticas y en las técnicas de la pintura. Casi coincidiendo con las dos primeras mitades del siglo XVII, encontramos las dos vertientes artísticas que presentaban elementos comunes. Uno era el pesimismo político y otro la religiosidad de la Contrarreforma. Dos periodos o dos variantes artísticas, una primera influenciada por el naturalismo tenebrista de Caravaggio, ya que, por ejemplo, Francisco Pacheco, en este naturalismo tenebrista, decía que el fin de la pintura era persuadir a los hombres y llevarlo a Dios. Y esta pintura, que se mostraba tan realista, estaban apoyadas por estas corrientes y mostraban al fiel como un reflejo de las representaciones pictóricas. Los artistas españoles que siguieron esta corriente pues fueron, entre otros, Ribera y Zurbarán. También hubo la otra vertiente artística predominante que se alarga más en el tiempo, hacia la segunda mitad del siglo XVII, que tenía un gusto por la variedad cromática de artistas como Rubens, Tiziano o los pintores venecianos, y se denominó a esta vertiente el realismo barroco, que tuvo una clara influencia pues en Bartolomé Murillo o en Velázquez. Estas distintas corrientes además contribuyeron a la aparición de distintas escuelas, con exponentes como Coello y Carreño en la escuela madrileña, la escuela toledana,
o la Escuela Valenciana con Ribalta. Es en Sevilla, de todas maneras, cuando una de las escuelas más fuertes, podemos decir, con, por ejemplo, un Valdés Leal, un autor de poderosa inventiva, con obras de diferentes estilos, aficionado a pintar obras de carácter oscuro y repulsivo. Su gusto por lo macabro lo convierte en el pintor de los muertos y es reconocido por obras como Las postrimerías que se hallan en el Hospital de la Santa Caridad de Sevilla. Estas obras contribuyeron a la creación de una gran época, de una gran etapa donde hay varios estilos bajo las distintas vertientes artísticas, esos rompimientos de gloria, esos cuadros de gran tamaño. Todo esto hace a la pintura barroca española una de las grandes. Nos centraremos ahora en el naturalismo tenebrista, una de las vertientes, que podemos decir por norma en general que se trataban de obras de gran formato, en soportes de óleo sobre lienzo, obras con pocas figuras, casi siempre representadas en tamaño natural, y que solían presentar escenas sencillas de una sola acción. De manera que con esta forma de pintar se ayudaba a captar la atención del espectador, ya que estos cuadros colocados en recintos normalmente de escasa luminosidad lo que buscaban era que el espectador se impactara ante su presencia. El tenebrismo, cuyo máximo exponente, como dijimos, fue Caravaggio, representó este magnífico manejo del claroscuro y que conseguía acentuar los fuertes contrastes de luz y sombra, y fue una de las grandes influencias en la pintura. Para los parámetros de la Iglesia, además, se convirtió el naturalismo en una necesidad, ya que no idealizaba al personaje y mostraba la realidad natural de ellos. Todo esto hace del pintor valenciano Ribera uno de los representantes más reconocidos de la pintura barroca de Europa, llamado el españoleto por los italianos, puesto que desarrolló casi toda su carrera en Italia. Estaba claramente influenciada por el pintor italiano y podemos decir que se halla casi a una misma altura pictórica, sino a la misma. Son obras de una fuerza inmensa, una realidad que no oculta defecto alguno, por feo y desagradable que sea, con unos marcados contrastes y abundantes obras oscuras. Su fama era tal que en todos los lugares de Italia le solicitaban para que realizara obras, desde las autoridades eclesiásticas hasta los reyes españoles. Precisamente es el duque de Osuna de España el que se convierte en un fiel aliado del artista y pinta para él obras como el Martirio de San Bartolomé, un óleo en el que vemos al santo en ese momento justo que va a sufrir el martirio, donde vemos un apóstol indefenso, desnudo ante nuestros ojos, físicamente, pero el desnudo que más sobrecoge es el espiritual, mientras su verdugo al lado disfruta con el trabajo. Todo ello lo basó el artista en la leyenda dorada de la vorágine y realizó obras siguiendo este mismo esquema, como pueden ser San Jerónimo o el Calvario. Tras la muerte del duque, su sucesor, el duque de Alcalá, nombra a Ribera el pintor de la corte y realiza obras para el duque, pues como por ejemplo el famoso retrato de Madalena Ventura, esa mujer que le creció la barba de forma repentina de la noche a la mañana, en un retrato acompañada de su marido e hijo, donde se ve a esa mujer con una mirada de tristeza y amargura. Su estilo fue cambiando con los años, introdujo un estilo más personal, donde mezclaba rasgos más cercanos al realismo barroco de Rubens y Tiziano, y lo mezclaba con el naturalismo tenebrista.
Sus obras coloristas las podemos observar, por ejemplo, en una Inmaculada, que contribuyó a renovar además el tema de la concepción, y se nota en esta Inmaculada que sirvió de ejemplo también para la obra de Murillo. Podemos ver obras espectaculares del artista, algunas excepcionales, siempre de esa verdad naturalista, obras de temática mitológica como el Apolo desollando a Marcia, que nos acerca de nuevo a ese San Bartolomé que vimos, esa obra que refleja una escena cruel llena de sufrimiento. O los temas bíblicos como la bendición de Isaac, o a Jacob, o un San Andrés. También intervino en la decoración de la cartuja de San Martino de Nápoles, con obras como La Piedad, Los Profetas y Apóstoles o La Comunión de los Apóstoles. Terminaremos viendo obras que realizó para las colecciones reales, donde destacamos, por ejemplo, El Sueño de Jacob o El Martirio de San Felipe, una obra precisamente esta con un escorzo casi imposible del santo, lleno de fuerza y que nos muestra un perfecto estudio del desnudo. O para terminar hablaremos de ese retrato ecuestre de Don Juan de Austria que realizó la técnica del aguafuerte, que es una obra que fue muy mal recibida precisamente por los napolitanos, porque el militar Don Juan fue el que acabó con la rebelión en la ciudad de Nápoles a sangre y fuego, y los napolitanos lo vieron de muy mal gusto. El otro gran exponente que veremos del seguidor de la vertiente del naturalismo tenebrista pues es Francisco de Zurbarán, que nació en Fuente de Canto, en Badajoz, destacó sobre todo en la pintura religiosa, con obras de una gran fuerza visual, con un enorme misticismo, y que fue considerado un pintor de atormentada religiosidad por la profundidad que impregnaba en sus obras. La influencia de Caravaggio fue en sus primeros años y que fue evolucionando, aproximándose más Zurbarán a ese manierismo italiano que lo alejó del realismo de coetáneos suyos como por ejemplo Velázquez. Se caracterizó por obras de composiciones modeladas más parecidas a obras de imaginería y claros oscuros de colores más brillantes, hermosos y puntillosos ropajes, que lo alejaba de un horror, mostrando imágenes más preciosistas. El conocimiento que tuvo Zurbarán de los pintores italianos de la corte y el reencuentro del artista con Velázquez se convierte en el punto álgido de su carrera, que lo aleja del tenebrismo con tonos menos contrastados. Su gran espíritu barroco lo observamos en un crucificado que hizo para el convento de San Pablo, realizado en una técnica perfecta, donde nos vemos un Cristo clavado en una vasta cruz, con una luz fascinante, fuerte, que surge del paño de pureza, un cuerpo donde el sufrimiento da pie a la salvación y donde los pies curiosamente están clavados separadamente. Son precisamente las órdenes religiosas los grandes clientes de Zurbarán. Durante años realizó obras que incluso garantizaban a los conventos la devolución al autor de todas aquellas obras que no fueran de su agrado, cosa que no ocurría en demasía. Las órdenes religiosas buscaban artistas muy reconocidos, pues así estos renovaban los estilos y profundizaban en las obras, por lo que Zurbarán se convirtió en el pintor de frailes y vida monástica en general. Para los franciscanos del convento de San Buenaventura de Sevilla, pues pintó 5 episodios de la vida del santo, realizados dentro de un estilo de belleza serena. Para los jesuitas destacamos un óleo que representa la visión del beato Alonso Rodríguez. Para la orden de los predicadores y su retablo mayor,
pues realizó la apoteosis de Santo Tomás de Aquino. Es un cuadro que además fue robado precisamente por el general Soult en la Guerra de la Independencia como regalo a Napoleón. O obras que realizó bajo estrictas instrucciones de esta orden de los predicadores y que nos muestra además a un Santo Tomás, un doctor de la Iglesia, rodeado entre otros de otros padres como reafirmación de la doctrina cristiana. Hacia 1638 comenzó a desarrollar los reconocidos ciclos pictóricos que se pueden considerar de lo mejor de las obras del artista. Para el monasterio de Guadalupe y con los monjes jerónimos, decoró la sacristía con los 8 lienzos de los venerables Jerónimos y la capilla de San Jerónimo. Se trata de obras de un estilo sereno pero poderoso. Representa escenas de la vida del santo y a los monjes jerónimos. Y podemos destacar, por ejemplo, la Tentación, con un óleo donde el santo rechaza a unas encantadoras mujeres. Para la Cartuja de Santa María de la Defensión de Jerez, pintó las 11 obras del altar mayor. Lo realizó entre 1639 y 1640. Y aquí se nota claramente ese alejamiento del artista que va desarrollando hacia un realismo, alejándose del tenebrismo. El claro oscuro de las obras de este periodo se vuelve más colorista y rico, exponen una extrema atención a los objetos y muestra unas verdaderas naturalezas muertas. El retablo mayor lo completó con obras pues como la adoración de los pastores, la Epifanía o la Anunciación. Pero si nos tenemos que quedar con algo dentro de esta cartuja, pues fueron el magnífico ciclo que realizó para los monjes cartujos, con figuras extremadamente espirituales, de una composición rígida pero a su vez dinámica. Como podemos observar en el Beato John de Hutton, realizado con unos trazos precisos, con un uso del claroscuro que sabe superar el tenebrismo de Caravaggio y una fuerte luz blanca rota por la sombra. Para la sacristía de la Cartuja de Sevilla pintó el Milagro de San Hugo en el refectorio, una obra que además es muy curiosa, pues invita al espectador a sentarse a la mesa como un personaje que participa en el acto. Los ciclos pictóricos del artista pues continuaron, por ejemplo, con una serie de 7 obras realizadas pues, con los 7 infantes de Lara, o un ciclo para las 12 tribus de Israel, o los 12 trabajos de Hércules. También podemos destacar dentro de las obras del artista pues esas obras que realizó para las santas mártires, vestidas a la moda de la época, fácilmente reconocibles todas por los atributos de sus martirios, como podemos ver en Santa Matilda o en una Santa Inés, o la Santa Marina, obra en la que aparece la santa girada levemente a la izquierda en una postura procesional, donde el cuerpo resalta sobre el fondo oscuro, que porta en la mano una vara que termina en garfio como alusión al martirio sufrido y cuyo único elemento religioso es un libro de oraciones que representa la lealtad de la santa al Evangelio. Para finalizar con el artista, pues tenemos que decir que Zurbarán, de la obra de Zurbarán no podemos obviar una serie que hizo de bodegones que nos mostró la maestría del pintor en las naturalezas muertas, o un grupo de obras curiosas como las que nos cuentan escenas de la niñez de Jesucristo, y entre ellas podemos destacar una en la que vemos a Jesús confeccionando de niño su propia corona de espinas. Ahora daremos paso al realismo barroco representado por pintores sevillanos como Murillo y Velázquez, pintores que pertenecieron a generaciones distintas, que se reflejó este hecho tanto en sus vidas como en sus trayectorias pictóricas,
pues ambos pintores, que tenían grandes personalidades, eran muy diferentes en sus obras. Mientras Velázquez, al ser pintor de cámara, gozaba de las ventajas de visitar otras ciudades del país o salir al extranjero, pudo conocer gracias a ello de primera mano las obras de los grandes artistas, tuvo un estatus social reconocido que le permitía además realizar obras más personales, pues Murillo no salió de Sevilla en su vida, y que todo lo que conocía de los otros autores españoles y extranjeros era por todas las obras que veía colgadas en los salones e iglesias de su ciudad. Murillo poseía una gran capacidad pictórica. Posiblemente su formación se desarrolló en el taller de Juan del Castillo. Fue un autor muy prolífico y desde siempre admirado por la sociedad sevillana. Incluso tuvo un gran prestigio internacional en vida, ya que los comerciantes flamencos le compraban obras para enviar a sus países. Su obra se desarrolla dentro de un carácter amable. Es una obra delicada que sirvió sobre todo para alejar a la sociedad sevillana de ese momento convulso que vivía, pues generado por un lado la crisis económica que sufre la ciudad tras el traslado de la casa de contratación a la ciudad de Cádiz, y otro lado la epidemia de peste que asola la ciudad de Sevilla hacia 1649. Su primera etapa tenebrista, donde empieza a desarrollar un estilo iluminado, enriquece la paleta con trazos sueltos y ligeros, sobre todo muy influenciado por los artistas flamencos del momento. Su naturalismo tardío además consigue evolucionar a un barroco pleno, dándole un estilo más personal, con multitud de discípulos continuadores de una escuela, ya que él crea su propio taller, donde tiene a su cargo a muchísimos pintores. Es sobre todo un pintor religioso de conventos e iglesias sevillanos, que se convierten así en los principales valedores del artista. Aunque no deja esa faceta que tiene de pintor de género, con obras que tienen un claro acervo costumbrista, con escenas cercanas que reflejan esa vida palpitante que aún mantiene la ciudad de Sevilla. Pinta mujeres y niños que se convierten en fuente de inspiración, muchachos asomados a las ventanas, comiendo uvas, jugando a los dados. Podemos distinguir también varios periodos dentro de su obra, que se inicia en unos primeros pasos, como dijimos, con un dibujo preciso, con fuertes contrastes de luz cercanos al tenebrismo tardío, y al que podemos denominar su primer periodo frío. De este periodo es una serie que realiza para la Magdalena, denominada Magdalena Penitente, repetida además esta obra hasta en unas 7 ocasiones por el artista. Nos muestra una obra con una santa arrodillada, con una santa iluminada por una fuerte luz que resalta la lividez desnuda, una santa solamente tapada por un manto que contrasta con la oscuridad del fondo, y donde se nota ese perfecto manejo y juego de dibujo, de luz y de color, creando un ambiente en penumbra que envuelve el cuerpo. O también es destacable de esta época la serie de los milagros de la vida de San Diego de Alcalá, que pinta para la Casa Grande de San Francisco en Sevilla, que son obras con fondo negro solo roto por los presentes, sin olvidarnos también de obras más costumbristas como La Sagrada Familia del Pajarito, que refleja una escena que rompe con el dramatismo religioso y propone una familia
carente de elementos divinos, con una escena donde el padre mira atento a un hijo, que es el personaje principal jugando con el perrito, signo de fidelidad, y una madre con una extremada belleza descansando de sus labores cotidianas. La luz se matiza dentro de esta obra, los detalles se convierten en puntos tan importantes como los personajes, por lo que estamos ante una obra de marcado carácter naturalista. Tras este periodo entra en una etapa donde el tenebrismo da paso a la aparición de colores vivos y efectos de contraluz más cercano al estilo veneciano, entrando en lo que podemos denominar el llamado periodo cálido, con obras como el San Antonio que cuelga en las paredes de la Catedral de Sevilla. Inicia también una serie para Santa María la Blanca, con obras como El sueño del Patricio o La exaltación de la Eucaristía o La última cena, algunas de ellas expoliadas por el celebérrimo General Zul en la Guerra de la Independencia. O obras coloristas y contrastadas como son el retablo mayor de los Capuchinos de Sevilla. Y es cuando ya se inicia con la finalización de estas obras, pues lo que se puede denominar y llamamos el periodo vaporoso, que recoge los últimos años de su obra, donde el pintor difumina los colores, les impregna de un carácter transparente. Son obras además de gran tamaño que sirven para adornar los altares sevillanos, como podemos ver en una adoración de los pastores, o un San Francisco abrazando al crucificado, que es una obra preciosista que recoge el momento de renuncia a todos los bienes del santo y significa el abrazo a su fe y su vida religiosa, con un globo terráqueo, símbolo pisado por el santo como un signo que hace de rechazo a la vida terrenal y su conversión en discípulo de Cristo, que realiza en una composición llena de luz, con colores sin estridencia, que sabe conjugar y aunar a esa palidez de Cristo. Es también este periodo el que recoge la serie de obras de misericordia para el Hospital de la Santa Caridad, que además le proporciona una gran estabilidad económica, pues son obras muy bien pagadas y obras además que también fueron saqueadas por el General Sur. La Hermandad de la Santa Caridad era una hermandad sevillana que asistía, prestaba auxilio y daba sepultura a los menos favorecidos, y que fue auspiciada por Miguel de Mañara, y le hace el encargo al artista para decorar el interior de su iglesia, y Murillo realiza para los laterales del presbiterio pues la obra La multiplicación de los panes y peces, que representa dar de comer al hambriento, y Moisés haciendo brotar el agua de la peña, símbolo de dar de beber al sediento. En las paredes de la nave encontramos la obra El regreso del hijo pródigo, vestir al desnudo, Abraham y los tres ángeles, dar posada al peregrino, la curación en la piscina, a atender a los enfermos, o la liberación de San Pedro como símbolo de redención a los cautivos. Es en los altares laterales donde vemos a un San Juan de Dios transportando a un enfermo, y a su otro lado a Santa Isabel curando a los tiñosos, que aluden a la caridad con el prójimo. También dedicó una serie a distintas santas de obras de belleza serena, de colores vivos, como observamos en esta Santa Rufina o Santa Justa. Pero no nos podemos olvidar del Murillo de las Inmaculadas, esas Inmaculadas vestidas de azul claro y blanco, como describió Santa Isabel de Silva, que rompen esa iconografía
sugerida por el tratadista Francisco Pacheco, con una gama cromática determinada por el rojo y el azul oscuro. Murillo llegó a realizar hasta unas 20 Inmaculadas, a las que dotó de movimiento y un sentido ascensional que consigue con el movimiento envolvente del manto. Aquí es donde sí observamos esa pequeña sugerencia que pudo observar en las obras de Rivera. Usó además para la Inmaculada un truco pictórico, pues quería vestirlas de sol y para ello coloca una fuente de luz anaranjada que parte de la espalda de la imagen. También suprime, aunque no siempre, en ocasiones, las estrellas a modo de corona. Coloca una media luna a los pies. Como podemos observar, pues la Inmaculada de los Venerables, denominada la Inmaculada también de Sul, o la Inmaculada del Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, entre otras. Por último, dedicaremos nuestra última parte del capítulo sobre la pintura barroca española a Diego Velázquez, ese autor que consiguió aunar en su obra todo el esplendor de épocas anteriores y que supo amoldarse a una modernidad innovadora. Se convierte así desde el principio en ese maestro de donde bebieron artistas de etapas posteriores. Destacó sobre todo Velázquez por ser el maestro de la perspectiva aérea, por el buen uso del color y de la luz. Es un especialista en plasmar una atmósfera entre los cuerpos que logra por una habilidad con el pincel que sabe dar con toques sueltos, que crea formas sin definición precisa, pero a su vez denotan un realismo sobresaliente. La capacidad pictórica de Velázquez fue aplaudida por autores como Goya, que lo considera un genio, o impresionistas como Renoir o Degas. Incluso hay artistas del siglo XIX que trasladan las mismas composiciones del autor a este estilo impresionista, como podemos ver en los paisajes de los jardines de Villa Médici y uno de los jardines de Monet. Velázquez supo abarcar todos los géneros pictóricos, desde retratos a bodegones, desde paisajes a cuadros religiosos, y no se olvidó, por supuesto, de los temas mitológicos. Y siempre se distinguió por realizar obras de un gran realismo. Se formó en el taller de Francisco Pacheco, su futuro suegro, en una ciudad sevillana cosmopolita, donde tiene acceso a todas las novedades pictóricas de Europa, con los artistas flamencos e italianos que residen en la ciudad. Además, es un estudioso nato y siempre está intentando aprender de su alrededor, como cuando observa al detalle las imágenes de Montañés, ya que el imaginero sevillano llevaba al taller de Pacheco sus obras para ser policromadas, y así él aprendió a realizar esos contornos precisos. Su inquietud también le llevó a viajar en un primer momento por Italia, donde conoció de primera mano las obras de Rafael y Miguel Ángel y demás artistas italianos, por los que se sintió muy influenciado, como podemos ver en obras de marcado carácter veneciano, como es La túnica de José. Este viaje además consiguió separarlo del tenebrismo de su primera obra sevillana, como fueron El aguador o La vieja friendo huevos, que eran obras de tonos pardos y pinceladas más gruesas,
haciendo los fondos más espesos, donde los objetos destacaban al mismo nivel de los personajes y donde además vemos que la luz y la sombra crean un juego de luz, donde se cruzan ambos elementos con esa influencia también flamenca. De esta época también son obras denominadas los bodegones de lo divino, como observamos en La mulata. Y en cuanto a su iconografía religiosa de estos primeros años, realiza obras como el San Juan en Pasmo o la Inmaculada Concepción, que sigue al pie de la letra las directrices del Tratado de Pacheco, o un San Pablo. Pero si destacamos una obra espléndida religiosa del artista, no podemos olvidar de su crucificado, que vuelve a ser dirigida por la norma impuesta por Pacheco de hacer un Cristo sobre una cruz de travesas lisas y los pies descansados sobre la tablilla. Ese fondo verde oscuro que vemos casi negro, donde sobresale el cuerpo de Cristo muerto que no se desploma, sino que parece que reposa y cuya luz emana del cuerpo pálido y lívido sin sangre de Jesús. Estamos ante una imagen totalmente mística y espiritual. Llamado más tarde a ser pintor de cámara, gracias a la influencia de Pacheco, se traslada a la corte, donde empieza una carrera meteórica que lo lleva a Italia de nuevo a realizar compras para el rey y que le ayuda también a conocer la magnífica colección real con obras de Tiziano, el Greco, Tintoretto o Rubens. El conocimiento además de estos artistas convierte su pintura en luminosa y colorista, como observamos en el retrato que hace de Juan Pareja, el morisco que ayudaba precisamente al pintor en sus labores. O podemos fijarnos en ese reconocido retrato del Papa Inocencio X, donde no solo vemos un papa tenso, con una marcada expresión casi agresiva, totalmente realista, sino que nos muestra una gama de color dominada por el rojo, que nos recuerda de nuevo la pintura veneciana. El realismo de este retrato es tal que incluso él hizo exclamar al mismo Papa troppo vero, diciendo que era demasiado veraz su obra. Se convierte en una obra maestra que consigue entrar claramente en la psicología del personaje. Este estudio además de los grandes maestros, el interés de ver cómo pintan, pues le lleva a ser diferente. La iluminación de su obra va cambiando y sobre todo es cuando empieza a crear ese espacio entre los objetos y figuras, llenándolos de aire, un espacio etéreo que casi podemos cortar. La Venus del espejo, aunque trata de un tema mitológico con Venus y Cupido y el amor sensual, nos muestra una obra donde Venus aparece como una mujer real, alejada de toda divinidad. Destaca en su composición, la colocación de los objetos y figuras van en sucesión, creando una idea de profundidad y donde empieza a incluir ese espacio y donde Venus además se convierte en una espectadora de nuestra propia presencia. Con el conocido cuadro de los borrachos, que representa la escena mitológica del triunfo de Baco, observamos elementos naturalistas de los objetos frente al realismo de la figura de aspecto cotidiano, efectuando a Baco, que dibuja en vivos colores desmarcándolo del resto de la figura. También vemos esa evolución pictórica definitiva pues en la fragua de Vulcano, donde abandona el tenebrismo y apreciamos ya unos personajes modelados,
con un perfecto estudio de los cuerpos clásicos y sabe crear el artista esa atmósfera especial donde los personajes se encuentran inmersos, pero donde ya rompe con su maestría es la fábula de Arenne, conocido cuadro como Las hilanderas, donde Aracne es condenada a tejer eternamente convertida en araña por su osadía ante la diosa Atenea. En este gran lienzo, la luz, su incidencia procede de una esquina. El estudio de la figura nos acerca más al manierismo de Miguel Ángel. Estamos ante una gran representación barroca donde se usa el recurso de hacer una obra dentro de otra. La artista consigue con Las hilanderas pues el barroquismo puro. Es una obra compleja, las distintas composiciones utilizando distintos recursos pictóricos nos desgrana una gran obra. El cuadro compositivamente presenta las dos escenas, la primera que vemos en primer plano como representación de la vida cotidiana es el de Las hilanderas, llevando a un segundo plano la escena principal con la representación de Aracne y Atenea en el tapiz que pinta en el fondo del cuadro. También en la composición observamos varios planos superpuestos. Utiliza para ello una técnica pictórica, consiguiendo a través de la perspectiva aérea dar movimiento y realismo a todas las figuras. Movimiento que además parece que tocamos a través de la utilización de manchas de color que consigue dibujar una rueca que parece que va cortando y moviéndose en el aire. Con pinceladas sueltas, además, siendo más densas o más ligeras, representa a todos los personajes y consigue adelantarse al impresionismo. Para terminar nuestro tema de Velázquez, nos adentraremos en todas aquellas magníficas obras que dedicó también a la vida de la corte, con una variopinta galería con reyes, reinas, príncipes válidos o militares, con retratos a pie, a caballo, cazando, que consiguen formar una vasta obra pictórica. Con el retrato del príncipe Baltasar Carlos consigue iniciar una etapa donde la técnica se pone al servicio de lo visual, aplica los conocimientos que posee de efectos de luz y el detallismo, ya que consigue difuminar a través de pinceladas detalles que realmente no existen, no son reales, pero el espectador cree ver. O un retrato de Felipe IV donde por los toques claros de color nos dibuja unos bordados que no son tal. De estos años también es una serie de retratos ecuestres del rey Felipe III y Felipe IV que servirán para decorar el Palacio del Buen Retiro, que junto a la rendición de Breda, más conocido como Las Lanzas, servirá para mostrar el poder militar de España. La obra de Las Lanzas recoge ese momento de la rendición de la ciudad de Breda por parte de Justino de Nassau ante el general Spínola. Vemos a Justino de Nassau en postura de inclinación y al general Spínola impidiendo que se agache por la valentía como signo de distinción por la valentía que mostró en defensa de la ciudad. Elimina así de esta forma en el cuadro esas representaciones anteriores de ejércitos humillados. También destaca subliminalmente el poderío del ejército español frente al de Flandes, pues la cantidad de lanzas del lado español es superior al del lado flamenco, y se dice que esta manera de pintar las lanzas la sugirió de alguna manera el conde duque de Olivares. También para el palacio será esa colección que hace de retratos de los bufones. Entre ellos pues podemos ver a Pablo de Valladolid,
o el bufón llamado Don Juan de Austria, o Sebastián de Morras. Por último, dedicaremos nuestro espacio a una de las obras cumbres del maestro, la familia de Felipe IV, vulgarmente llamada La Femenina, que realiza en el último periodo pictórico del artista cuando se encuentra en plena madurez. Nos encontramos ante una obra enmarcada en el realismo puro, donde los personajes de primera línea están reflejados a tamaño natural. El espectador consigue hacerse partícipe de la escena, lo que da o ha dado pie a diversas interpretaciones filosóficas, técnicas o simbólicas. El retrato de la infanta Margarita, colocada en el centro junto a sus sirvientes, y Menina, es el centro de la obra. Junto a ella, a su derecha, encontramos a Isabel de Velasco, a la izquierda a María Agustina Sarmiento, las meninas de la infanta. Al lado de las tres vemos al artista autorretratado pintando a su vez un gran retrato que se le supone de los reyes, y consigue además colocar un punto de fuga en la obra en esa puerta del fondo donde aparece José Nieto Velázquez, el aposentador de la reina. Vemos un espejo al fondo donde se refleja a Felipe IV y a su esposa Mariana de Austria. Esta colocación del espejo nos recuerda a ese retrato del maestro Arnolfini de Bandí, donde aparece también ese espejo que representa y refleja alguna figura. Felipe IV y su esposa Mariana pueden ser los verdaderos retratados por el pintor en esos momentos, y los pinta con pinceladas que no define, de manera que es la infanta y los demás acompañantes los espectadores del trabajo del pintor. Este juego de figuras además lo resuelve de una manera magistral, demostrando una gran capacidad con el uso del color, con una paleta fría, y cómo a cada personaje lo caracteriza, que nos hace llevarnos a no perder ninguno de los movimientos del retrato. La escena la mete en una gran nube, donde el aire se mueve entre los personajes, crea un espacio entre las figuras de la primera línea que define correctamente con pinceladas largas y sueltas, con toques de luz, como observamos en María Bárbola, la enana, o las del fondo, que pierden definición hasta meterlas en una casi penumbra, como son el guardadamas y Marcela de Ulloa, vestida de viuda. Cierra la escena Nicolásito Pertusato con su fiel mastín a los pies junto a María Bárbola. La complejidad de la escena la notamos porque está inmersa en un espacio angosto, enmarcado por techos, paredes y ventanas. Aún así vemos una escena perfectamente equilibrada, con movimiento, pero a su vez muestra quietud, donde existen varios puntos de luz que nos llevan a recorrer toda la estancia, pero además vemos un conjunto donde se presenta una armonía. A lo que contribuye además el uso del blanco plomo, que hace que destaque la luz, y colocándolo con pequeños puntos estratégicos y toques rápidos, casi de pasada, pues contribuye a esta emoción. Podemos decir que estamos ante una obra atrevida, pues además el pintor se coloca entre la realeza como signo de valía, demostrando que pintar no es un oficio, sino un arte, y que él no hace esto por oficio, sino como ejercicio, como diría años más tarde Fernando María. Puede ser ya que a la muerte del pintor, que fue condecorado con la Cruz de la Orden de Santiago y que tanto había ansiado durante su vida, pues Felipe IV ordenara incluir en el pecho del artista
como signo de reconocimiento regio en el retrato de las meninas, pues la cruz. Solo me queda añadir que la pintura barroca española es tan inmensa y de tanta calidad y artistas que seguro que nos hemos quedado cortos, pero como siempre esperamos que os haya sido de utilidad y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Muchas gracias.